Si usted estuvo en la escuela dominical, recibió linda bendición. And I know if you were in the Sunday school, you received some great blessings. Si se acaba de agregar, pues el Señor tiene para usted también. And if you just added yourself, He also has something for you too. Lo importante que usted está aquí The important thing is that you're here. y que vino a honrar a este Dios todopoderoso. And we came to honor the glory of God. Y me gustaría que abriera la Sagrada Escritura en el libro de los Salmos, And you could open our scriptures to the book of Psalms, en el capítulo 85, versículo 10. chapter 85, verse 10. Quiero predicarles bajo el tema, mire este tema que el Señor me puso en mi corazón, apasionadamente ansioso por perdonar. I want to preach under this theme that it's named after passionately eager to forgive. Apasionadamente ansioso por perdonar. Passionately eager to forgive. ¿Tenemos la palabra del Señor? Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Love, kindness, and truth have met together. Righteousness and peace have kissed each other. Y mira esta otra versión, dice, hablando de la misericordia de Dios, dice, el amor inagotable y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces. Amén. Let us pray. Padre nuestro que estás en gloria, te damos a ti gloria, honra, honor, adoración, alabanza. Te agradecemos, Dios divino, aleluya, por este momento, Señor. Este momento en el cual tú nos permites oír palabra de Dios. Palabra inspirada a aquellos grandes hombres, glorioso Dios, aleluya, para que, Señor, aún en estos últimos días, Señor, Padre, nos continúe edificando como edificó, Señor, a los pasados, glorioso Dios, aleluya, en esta preciosa tarde. Ruego, Dios mío, que limpie los aires, Señor. Ruego, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu amado Jesucristo, aleluya, que tu presencia continúe fluyendo, Señor, al que abramos, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, a los que usted tiene preparado para nuestras vidas. Te lo pedimos, glorioso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre eterno de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Pueden tomar asiento. You may take a seat. Creo que hablando de pasión, I think about speaking of passions. todos tenemos algo que nos apasiona. We all have things that we are passionate about. Pueden ser cosas, actividades e incluso personas. Could be things, activities, or even people. Pasión es una inclinación vehemente, algo ardiente, algo impetuoso dentro del ser de cada persona. Passion is a vehement inclination, something fiery or impetuous within our being. Aquí entre nosotros hay gente que son apasionados. Here among us, there are people who are passionate. Gente que es apasionado al fútbol, soccer. Some who are passionate about soccer. Y yo sé muy bien de que estos apasionados se saben los nombres de todos los jugadores de su equipo favorito. And I'm sure that these passionate people know the names of their players. Los cantos que cantan ellos. The songs they sing at the stadiums. Y es más, mire, me acuerdo una vez hace unos años. Even I remember a couple years back, Estaba visitando Madrid, en España. I was visiting Madrid in Spain. Y había un pastor amigo mío que andaba, que era aficionado a un equipo español de Madrid. And there was somebody with me who was passionate of a team there. Y andábamos conociendo. And I was around knowing the place. Pero él dijo, yo quiero ir a esa tienda. But he said I wanted to go to that store Porque quiero comprarme un original, me dijo. because I wanted to buy an original. Un original. Y él quería un uniforme de los no chafas de los que venden allá en el callejón. And he spoke of the original jerseys, not Él one of those quería cheap ones. Fuimos a la tienda. So we went to the store. Estaba en una esquina. It was in a corner. Había mucha gente allí. There was many people there. Y le dieron una calzonetita blanca y una camisola blanca. And they gave him some shorts and some shirt, a Y white pues shirt.
estaba bonita. and it was nice. Lo que no me gustó What I didn't like, era el precio. it was the price. Era, hermano, si me acuerdo bien, creo que eran $175, algo así. If I remember correctly, it was Por una 175 calzonetita y una camisola. for some shorts and some shirt. Pero la gente apasionada por su equipo, But the passionate people for their teams, no le importa hasta dónde tiene que pagar. they don't care what they pay. Pagan bastante por esos espectaculares partidos que juegan. They pay a lot for those sports they play. Pero lo importante es llegar allí But the important thing is to get there y satisfacer and satisfy eso ardiente, eso que arde en sus corazones. that fiery that burns in them. ¿Por qué? But why? Porque hay pasión. Because there is passion. Hay sentimientos muy fuertes dentro de su alma por ese determinado equipo. There are very strong feelings in your soul for that team. También hay pasiones enfermizas There are also unhealthy passions. y son aquellas en las cuales la persona emocionalmente comienza a depender de esa cosa, de esa persona o actividad. Which are those in which a person emotionally begins to depend on those things, persons, or activities. Es algo que de repente, no se sabe cuándo, It's something that you don't know when, pero se ha convertido en algo que la persona no puede controlar más. but it has become something that a person can't control anymore. Vive para eso. They live for that thing. Duerme en ese y sueña por esas cosas. They sleep and even dream about those things O esa persona. or that thing, ¿Sí? Y especialmente cuando si es por alguien especially if it's for somebody y esa persona no le corresponde, and that person does correspond ¿sí? to that person. Esa persona comienza a sufrir That person begins to suffer y a llorar and to cry y se deprimen and they get depressed. y dejan hasta de comer. They even stop eating. Yo creo que sería bueno para rebajar, ¿verdad? That'd be a good way to lose weight, right? Pero son pasiones enfermizas. But they're unhealthy passions. Son pasiones que le hacen daño a la persona. They're passions that cause harm to the person Porque de repente se ha convertido en una obsesión. because all of a sudden it has become an obsession. El alcohólico convierte el licor en su obsesión. The alcoholic makes its alcohol his obsession. ¿Sí? En esta ocasión no quiero hablarles de eso In this occasion, I don't want to talk about that o de esa clase de pasión, or that type of passion, pero sí de la pasión que nuestro Dios Todopoderoso siente por toda la humanidad. but rather about the passion that our Almighty God feels for all humanity. Sí, leemos en la Biblia que Él no hace acepción de personas. We read in the Bible that He makes no exception for anybody. Él ama a todo el mundo. He loves everybody, ¿Sí? Aún aquellos que hablan en contra de Él. even those that speak contrary to Him, Aún aquellos que un día le conocieron y le dieron la espalda. even those that knew Him and O turned their back on Him, o le están dando la espalda en estos momentos. or turning their back on Him in this Dios moment. los ama. God loves them Porque ese es el amor de Dios. because that is the love of God. That is God's love. Sorry. Pero este Salmo 85, verso 10, But this Psalms 85:10 dice que la misericordia y la verdad se encontraron. says that one day mercy and truth met. Y cuando este acontecimiento pasó, la justicia y la paz, dice que se dieron un beso apasionado. And it says when that happened, justice and peace kissed passionately. Y quizás usted está pensando, ¿verdad? En un hombre y una mujer que están allí y dándose esos besos que perduran para siempre. And maybe you're thinking about a man and a woman who have kissed. Pero no, ¿sí? La misericordia de Dios But no, the mercy of God y su verdad, and His truth ¿sí? Se juntaron. came together. Y cuando la misericordia y la verdad de Dios se juntaron, And when the mercy and truth came together, algo tuvo que suceder en la persona que estaba viviendo esta situación. something had to happen in this person that was living through this situation. Este salmo se trata de los exiliados que regresaban de Babilonia. This psalm is about the exiles returning from Babylon. ¿Sí? Usted sabe de que el pueblo de Dios estuvo, los fueron a sacar de su tierra natal. You know that God's people was taken out of their homeland. Y a muchos de ellos los llevaban encadenados para una tierra extranjera. And to many of them, they were taken in chains to a stranger's land. Pero Judá, dice la Biblia que fue llevado a Babilonia But Judah was taken captivity a causa de su desobediencia
constante a Dios. because of its constant disobedience to God. No es que solamente desobedecieron una vez, Not for not listening once, sino que ellos vivían día tras día en desobediencia. but they lived day by day in disobedience. Y lo peor que no escuchaban la voz de Dios que a través de sus siervos, los profetas, hablaban. And they didn't listen to the word of God through their prophets. La idolatría había llegado ya a sus límites. Idolatry had reached its limits. Y por esa razón había mucha injusticia social y corrupción. And because of that, there was so much social injustice and corruption. La gente, incluyendo el rey, ya no escuchaba la palabra de Dios. The people, including the king, rejected God O la ley de Dios en esos tiempos. or God's law in that time. Sí, habían construido un rechazo hacia los profetas, hacia los siervos del Señor. They built up a rejection of the prophets because they wanted to hear a different kind of message. Este pueblo, el pueblo de Dios, amén. The people of God. Se habían apartado completamente de todo lo que Dios les había enseñado a través de los siglos. They had gone away from what God had taught them throughout the ages. Sí. Generación tras generación pasaron. Generation by generation passed. Una generación comprende 70 años. One generation is in 70 years. Y 70 años de cautiverio fue el precio a pagar. And 70 years of captivity was the price to pay. Por cuanto dice la Biblia que Nabucodonosor vino y los invadió. For when Nebuchadnezzar invaded them, Jerusalén fue destruida. Jerusalem was destroyed. El templo fue destruido. The temple was destroyed. Sí, y la palabra de Dios pues tiene que cumplirse. And the word of God has to come true. Si usted va a Segunda de Crónicas, capítulo 36. If you go to 2 Chronicles 36:14, en el versículo 21 dice algo muy, pero muy interesante. in the verse 21 it says something very interesting. Segunda de Crónicas 36, 21. 2 Chronicles 36:21. Dice la Biblia, mire cómo comienza este versículo. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. To fulfill the word of the Lord's by the mouth of Jeremiah. Jeremías era el profeta. Jeremiah was the prophet, El siervo que Dios había escogido para hablarle a su pueblo. the one that God had chosen to speak to his people. Y si la Biblia dice que para que se cumpliese, And if God says for those to come true, es porque Dios previamente ya había hablado a su pueblo de lo que les iba a ocurrir si continuaban en desobediencia. because God had previously said what was going to happen if they continued in disobedience. Por eso que este verso comienza diciendo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. That's what the word begins with, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. Y continúa el verso diciendo, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. And it continues on saying, until the land has enjoyed its Sabbath, all the days of its desolation, it kept Sabbath until the 70 years were complete. Dios les advirtió, God had warned them, porque Dios antes de hacer algo nos advierte. because God, before he does something, he warns us. Y todas esas advertencias están escritas aquí en este libro sagrado. And all those warnings are written here in this book. Dios nos da le da a su pueblo una manera de vivir. God gives his people a way of living, Y es la mejor manera para vivir. and it's the best way of living.
Y si nos salimos de esos límites, And if we go through the limits, o si nos inventamos otras cosas que queremos hacer, or we invent our own ways to going porque no nos gusta lo que está en la palabra, because we don't like what the word says, entonces vamos a sufrir consecuencias. then we will suffer consequences. Pero Dios había escogido a este pueblo, But God had chosen these people porque tenía planes con él because they had plans with them o con todos ellos. or with everybody. Y la única manera era que pues, les dio instrucciones, And the only way was giving them instructions. les dio la ley de Moisés. Give them the law of Moses. ¿Sí? Y ellos sabían lo que tenían que hacer. So they knew what they needed to do. Pero quiero que sigamos leyendo allí en ese mismo capítulo, ahora del 14 al 16, tres versículos más. Mire el 14, amén, dice la palabra del Señor. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. 2 Chronicles 36:14 says, "Furthermore, all the officials of the priests and all the people were very unfaithful, following all the abominations of the nations, and they defiled the house of the Lord which what he had sanctified in Jerusalem." El pecado no disminuyó. The sin didn't go down. El pecado continuó aumentando día tras día, Sin continued day by day, año tras año, year by year, como en nuestros tiempos, just like in ¿verdad? our times. El pecado no va a disminuir. Sin hasn't gone down. Usted mira allá afuera y todo lo que oímos y vemos es simplemente y sencillamente pecado. You see outside, and all we see and hear are just everything that's sin. Y dice la Biblia que este pecado contaminó la casa de Dios. And the Bible said that sin contaminated the house of the Lord. Por eso es que el pueblo del Señor tiene que mantenerse en santidad. That's why the people of God have to say holy. Porque si nos salimos de esa santidad, Because if we get out of that holiness, aunque no estamos mirando o no sabemos dónde usted y yo nos vamos a meter, even though he can't see where we're going to go ¿sí? through, la contaminación la podemos traer adentro del templo. we can contaminate the temple of the Lord. Usted puede contaminar su familia. You can contaminate your family. ¿Sí? Y amado hermano, esto es peligroso. And this is dangerous. ¿Sí? Y dice el 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 15 says, "The Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again by his messengers, because he had compassion on his people and on his dwelling place." He oído testimonios de personas que andan huyendo de Dios. You've had testimonies of people that are running away from God Porque andan practicando cierto pecado. because they're practicing several sins. Y de repente pueden andar muy lejos y encienden, qué sé yo, el radio del coche. And all of a sudden, they're probably far away and they turn on the radio, Y no necesariamente en una radio cristiana. and not necessarily a Christian radio Pero station. el que está hablando allí le manda una palabra que él puede identificar que es Dios. But the one who's on the radio sends a word that he identifies that it's God. Quizás no va a usar palabras como arrepiéntete, Maybe he won't use words like repent, pero usa palabras en las cuales usted sabe que el Espíritu de Dios está en su vida. but do you know that the Holy Spirit is in your life? El Espíritu de Dios está en su vida. The Holy Spirit is in your life. Y Dios dice en esta palabra que constantemente Dios le mandaba mensaje a través de los profetas. And God says in his word that he constantly said prophets or word to his prophets. Y lo mismo hace Dios en estos tiempos. And God does the same thing today. Él tiene sus maneras como él se comunica con su pueblo. He has his ways of communicating with his people. Y especialmente porque estos ya son los últimos días. Especially now that it's the end of times. Él está interesado en que usted y yo, amados hermanos, lleguemos al final. He is interested that me and you make it to the end. Que no nos quedemos a medio camino. That we don't stay halfway. Que permanezcamos fieles hasta el fin. That we stay faithful to the end. Y por eso que él continúa dándonos mensaje tras mensaje. That's why he continues to give message to message. Y él espera que nosotros, amados, entendamos que es Dios. But he waits until he recognizes that he's God. Pero el 15 dice, el 36:15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, no, el 16, perdón, dice el 16, mas ellos, ¿verdad? El pueblo
de Dios, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y termina diciendo este verso: y no hubo ya remedio. 16 reads, "But they continually mocked the messengers of God, despised his words, and scoffed at his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, until there was no remedy." Esta gente, dice la Biblia, que hacían escarnio, It says that these people mocked the messengers. se burlaban. They scoffed at them. Se burlaban de lo que el profeta decía, They made fun of what the prophet said, del mensaje que Dios traía a través de sus siervos. of the message that God had given through his people. No hacían caso a las advertencias que Dios les mandaba. They didn't listen to the warnings that God had sent them. Y pues la paciencia de Dios llegó a su límite. And God's patience came to an end. La Biblia dice que Dios es santo The Bible says that God is holy, y en Él no hay injusticia. and in him there is no injustice. Mira lo que dice Salmos 92:15. Dios es santo y en Él no hay injusticia. God is holy, and in him there is no injustice. Dice para 92:15. ¿Ya lo tiene? Dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Psalms 92:15 says, "To declare that the Lord is upright, he is my rock, and there is no unrighteousness in him." ¿Se da cuenta el Dios al cual usted y yo servimos? Do you see that is the God that we serve? ¿Sí? Porque quizás la gente en el mundo anda buscando que le hagan justicia. Because maybe the people in the world are looking for justice. Y muchas veces se están enfrente de un juez. And many times they're in front of a judge. Y desafortunadamente no le sirve justicia a esta persona. And unfortunately, justice doesn't get served to them. Y quizás muchas veces siendo inocente. Maybe sometimes being innocent. Pero nuestro Dios, But our God, el que hizo los cielos y la tierra, creator of heaven and earth, el cual sus ojos están sobre toda la humanidad. whose eyes are over all humanity, La Biblia dice que en Él no hay injusticia. the Bible says that in him there is no unrighteousness. No hay. There isn't. ¿Sí? Pero el pueblo de Dios pecó. But God's people sinned. Y cuando pecamos, amados, o cada vez que pecamos, vamos a tener consecuencias. And when we sin, there must be consequences Porque Dios es justo. because God is just. Creo que todo buen padre que ama a sus hijos, los disciplinamos. You know, what father takes pleasure in punishing his children? Y los disciplinamos, amados hermanos, porque los amamos. And we discipline them because we love them. ¿Sí? Y cuando están pequeñitos, ¿verdad? Y when they're little. And when they're small, yeah. Y lo vemos que están que no tienen tantas fuerzas. And we see that they don't have much strength. Y muchas veces lo que han hecho hasta parece ser gracioso. And many times it seems funny. ¿Sí? Pero si un buen padre no les disciplina, But if a good father doesn't discipline them, esas graciosuras malas que parecen buenas, those funny things that look good but are bad, cuando vienen a crecer, when they grow up, hermanos, son cosas incontrolables. there are things that you can't control. Y ya el padre ya no puede disciplinarlos cuando tenían tiempo. And now the parent couldn't discipline when they did have time. Ahora es la autoridad les va a dar un castigo. Now the authorities is going to give them something. Y por eso es que vemos mucha gente allá encerrada. That's why you see many people incarcerated. Dicen que hay más de 70,000 pandilleros allá en mi país, El Salvador. There's almost Over 70,000. there's 70,000 gang members in El Salvador. Yo solamente he visto 70,000 o más de 70,000 personas en un estadio de fútbol, I've only seen 70,000 people in a stadium of football, gritando gol. screaming goal, Y eso hasta me aturde los oídos. and that hurts my ears. Pero yo nunca he visto 70,000 personas encerradas en una cárcel. But I've never seen 70,000 people in a jail. Si se imagina cuántas personas están
encerradas ahora mismo en el infierno, Can you imagine how many people are in hell right now, gritando, screaming, diciendo si yo hubiera hecho caso, saying if I would have listened, diciendo si yo le hubiera puesto atención a mi pastor, saying if I would have listened to my pastor, si yo le hubiera puesto atención a mis if I would have líderes, listened to my leaders, si yo hubiese cambiado mi manera de ser, if I only would have changed my way, y se lamentan, and they lament. ¿sí? Pero de ese cautiverio ya no pueden salir. But from that place, they can't come out. Pero del cautiverio en el cual el pueblo de Judá se encontraba, sí pudieron salir. But from that captivity that the people of Judah would find themselves, they could come out. ¿Saben por qué? You know why? Por la inagotable, el inagotable amor de Dios, aleluya, y por esta verdad. Because the unceasing love of God and this truth. Porque abrieron sus oídos a la ley de Dios. Because they opened their ears to the law of God. Y dejaron, amados hermanos, de que esa palabra redarguyerse su espíritu. And they let that word come into their spirit. ¿Sí? Pero es bueno que nosotros padres disciplinemos a nuestros hijos. So it's good that our parents, us parents, discipline our children. Y que los hijos sepan de que lo hacemos porque los And amamos. so the children know that they do it because they love us. Cuando el salmista escribió este Salmo 85, When the psalmist wrote Psalms 85, se cree que Judá había salido del cautiverio de Babilonia. it is believed that Judah had come out of Babylonian captivity. Y en el versículo 2, mira el versículo 2 del capítulo 85, lo que el salmista expresa. Let's see 85 verse 2. What? Y dice el salmista, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Verse 2 says, you forgave the iniquity of your people. You covered all their sin. Todos los pecados. All their sin. Dios les perdonó. God forgave them. ¿Sí? Porque Dios había pasado 70 años apasionadamente ansioso por perdonar a su pueblo. Because God had spent 70 years passionately eager to forgive his people. Dios no quería que su pueblo permaneciera perpetuamente en cautiverio. God didn't want his people to stay in captivity. Dios quería que ese pueblo saliera a libertad. God wanted those people to come out in liberty. Les había dado su palabra. He had given them his word. Y de igual manera, Dios no quiere que el pueblo de Dios en este siglo XXI continúe en cautiverio. In the same way, in the 21st century, God's people, he doesn't want them to keep in captivity. Dios, amados hermanos, miren, en aquel entonces solamente tenían la ley de Moisés. In those times, they only had the law of Moses. Bueno, y los profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento. In the Old Testament and the prophets. Pero en nuestros días tenemos 66 libros But in our days, we have 66 books inspirados por el Espíritu Santo. inspired by the Holy Spirit. Consejos, amados hermanos, para poder vivir la vida más gloriosa que usted puede imaginar. With advice to live the most glorious life you could live. Dirigidas por el Espíritu Santo. Guided by the Holy Spirit. ¿Sí? Y, amados hermanos, tenemos aún más ventaja que los antiguos. We have more advantage of the people who lived before us. Pero porque Dios dice la Biblia que a libertad Él nos ha llamado. Because it says that he had called us for freedom. ¿Sí? En el Antiguo Testamento In the Old Testament, debía hacerse una expiación por los pecados individuales y los de la nación. atonement had to be made for individual sins and for the sins of the nation. Por lo que la Biblia enseña que tenían que tener un corderito So they brought a lamb y lo sacrificaban. and they sacrificed Hacían varios ritos, amén, and they performed various rituals con la sangre de este animalito. with the blood of this animal. Pero miren lo que dice Hebreos 10:14. But if we go to Hebrews 10:14, Porque imagínese usted que tuviéramos que hacer esos ritos cada año now imagine we had to do those rituals every year para cubrir nuestros pecados. to cover our sins. Pero Hebreos 10:14 dice la palabra del Señor, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebrews 10:14 reads, for by one offering he had perfected for all times those who are sanctified.
Dios vino a este mundo, God came to this world. dejó su gloria He left his glory porque venía con una misión because he came with a mission para apartar un pueblo. to set aside a people. Eso quiere decir para santificarnos. That means to sanctify us. Nos hizo su pueblo también. He made us his people, ¿Sí? Y con todos los beneficios and with all the benefits que un padre le puede dar a su hijo. that a father can give a son. ¿Sí? Pero tenemos que acercarnos a Dios. But we have to come closer to God. Y tenemos que acercarnos a Dios, dice Hebreos 10:22, con un corazón sincero y limpio. Hebrews 10:22 says, with a clean and sincere heart. ¿Sí? Por eso es que tenemos que buscar a Dios, mire, buscar a Dios en oración y con humildad. So let us seek the Lord in prayer and with humility. Porque la Biblia dice que Él resiste a los soberbios. Because the Bible says that he resists the proud. ¿Usted ha visto a un soberbio orando? Have you ever seen somebody who's proud that prays? Bueno, yo no, porque yo no sé lo que hay en el corazón del hombre. I haven't seen it because I don't know what the heart of man lies. Pero deben haber soberbios ahí orando. But there must be people that pray that are proud. Pero si nosotros queremos que nuestra oración llegue al cielo, But if we want our prayer to reach the heavens, a los oídos santos de Dios, to the holy ears of the Lord, diga, Señor, hazme humilde. you should say, Lord, make me humble. Señor, quita toda soberbia de mi vida. Lord, take all the proudness that I have in my life. Porque hay gente que dice, mira, dice, tú eres orgulloso. Le decimos, ¿no? A la gente. Because we tell people that I'm not proud. Y la gente después dice, yo no soy orgulloso. ¿Sí? And they say, I'm not proud. I'm not boastful. Yo no conozco el orgullo. I don't know what that is. ¿Sí? Cosa que es mentira. It's something that's a lie. Porque, mire, un pequeño secreto. Because here's a little secret. Todos nosotros Because all of us, somos orgullosos. we are proud people. ¿Sí? Todos. Everybody. Sí, y por eso que hoy nos decían en la dominical, tenemos que arrepentirnos todos los días. That's why today in Sunday school they told us that we have to repent every Y decir, day Señor, perdóname por mis pecados. and say, Lord, forgive me for my sins. Y usted mira una hermano o hermana de la congregación, ¿verdad? And you see a brother or sister from the congregation, De los más santos de la iglesia. the most holiest of the people. Y dice, no, pero yo no creo que ese hermano sea orgulloso. You probably say, I don't think that brother is boastful. Es que nunca, es imposible. It's impossible. ¿Sí? Pero todos tenemos un poquito de orgullo. But we all have that little proud inside of us. Muchas veces no queremos dar nuestro brazo a torcer. Many times we don't want to give our arm to twist. Hay un dicho mexicano, no sé si lo vas a poder trasladar, pero dicen, "Hey, aquí solo mis chicharrones suenan." I can't translate it. Pero por eso que tenemos que acercarnos al Señor en oración y en humildad. That's why we have to come closer to God in humility and faithfulness. Porque Él quiere hacer justicia y dar paz a nuestras almas. Because he wants to do justice and give peace to your soul. Pero es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados para poder, amados hermanos, salir de ese cautiverio. But it's necessary that we repent in order to be freed from that bondage. Ahora bien, Judá había pecado, por lo cual Dios tuvo que castigarle porque no se arrepentía. Now Judah had sinned, so God had punished them because they did not repent. Eran duros este pueblo de Judá. They were hard-headed, people of Judah. Y el castigo, amados hermanos, procede de justicia. And the punishment comes from justice. Tiene que haber justicia. There has to be justice. Cuando la gente está en un tribunal As people are in the courtroom, y el juez está escuchando el caso del acusado, and the judge is hearing the case, ¿sí? Al final él tiene que dar un veredicto. at the end he has to give a verdict. El juez The judge tiene que hacer justicia. has to make justice. Ahora vayámonos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Now let's go to the book of Ezekiel, chapter 28. Ezequiel 28. Hoy no creo que me tarde mucho. I won't be long today. Dice la Biblia que aquí vino una profecía en contra de un pueblo. The Bible says that here came a prophecy against the people.
Un pueblo no era el pueblo de Dios, and a people that wasn't the people of God. sino que era el pueblo, dice, profecía contra Sidón. It says prophecy against Sidon. ¿Ok? Y dice que vino palabra de Jehová para este pueblo. It says word came from God to these people Porque Dios tiene misericordia de toda la humanidad. because God has mercy on everybody. Pero quiero leerles el versículo 22. But I want to read verse 22. Y dice, y dirás, al profeta le dijo, ¿verdad?, que le dijera a este pueblo, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. And God told the prophet, and say, thus says the Lord God, behold, I am against you, O Sidon, and I will be glorified in your midst, and they will know that I am the Lord, when I execute judgment in her, and I will manifest my holiness in her. Esta Reina Valera un poquito complicada, ¿verdad? This King James version is a little Pero complicated, ahora póngame atención a esta nueva versión. but if you pay attention to the new version, Está más entendible. Dice, dale a la gente de Sidón este mensaje del Señor soberano. Oh Sidón, mire cómo le dice Dios, yo soy tu enemigo y revelaré mi gloria en lo que te haré. Cuando traiga juicio sobre ti, revelaré mi santidad en medio de ti, y todos los que observen sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuántos saben que Dios no puede ser burlado? how many of us know that God can't be mocked? Él no puede ser burlado. He cannot be mocked. Muchas veces creemos que nosotros podemos burlar a Dios como burlamos otras personas. Many of us believe we can mock God like we mock other people, Pero Dios no puede ser burlado. but God cannot be mocked. Y los sidonios eran adictos a la idolatría. And the Sidonians were addicted to idolatry. Eran notables por su culto a la diosa Aserá o Astarte. They were known for giving a service to Astaroth. ¿Se acuerdan de Jezabel? You remember Jezebel? Es creo que la mujer más malvada que registra la Biblia. It's one of the most evil characters that the Bible records. Dice que esta mujer era hija del rey de Sidón. It says she was daughter of the king of Sidon. ¿Sí? Esta mujer malvada fue criada adorando a estos dioses. This evil woman was created in the midst of these gods. Bueno, fue la que introdujo a los Baales ahí a Israel. She introduced Baal to the people of Israel. ¿Sí? Por eso es que, bueno, esto no está en el mensaje, pero dice que Dios nos aconseja que no, ¿verdad?, nos juntemos con yugo desigual. This is not in the message, but the Bible says that we shouldn't get together with the same yoke. Porque el rey de Israel, en vez de obedecer la ley, The people of Israel, instead of obeying the law, obedeció a su mujer Jezabel. they listened to the woman Jezebel. Y por desobedecer la ley de Dios. And for disobeying the law of God. Bueno, usted sabe el fin que tuvieron los dos estos, And ¿verdad? you know the end of these two people. A la Jezabel se lo comieron los chuchos, iba a decir. Se lo comieron los perros. And Jezebel got eaten by dogs. Le armaron toda la sangre porque cayó de una altura hacia abajo. She fell from a great height and she burst open. Pero esta mujer fue criada en ese ambiente. But this woman was raised in in between the gods. No tenía ningún temor a Dios. She didn't have fear of the Lord. ¿Sí? Pero en Ezequiel 28:23 In Ezekiel 28:23, dice que Dios le mandó castigo a esta gente de Sidón. it says that God sent pestilence to these people. Y el castigo que Dios les mandó, dice que les mandó peste y guerra. And the thing that God sent to them was pestilence and war. Déjeme leerle, dice el 23, enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová.
28:23 reads, "For I will send pestilence to her and blood to her streets, and the wounded will fall in her midst by the sword upon her on every side. They will know that I am the Lord." La gente pagana alrededor del pueblo de Dios sabían quién era el Dios de Israel. The pagan people around the people of Israel knew who the God of Israel was. Habían oído los grandes milagros que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto. They had heard the greatness he had done when he had took them out of Egypt. Sabían cómo Dios había manifestado su poder y cómo Dios había levantado a su pueblo. He knew how he manifested his power and he raised his people. ¿Sí? Tenían conocimiento So they had knowledge del poder de Dios. of the power of God. Hay gente que dice que Dios no castiga. Some people say that God doesn't punish, La Biblia dice que sí, but the Bible says it does si no nos arrepentimos. if we don't repent. ¿Sí? Y es ahí la necesidad de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. And that is why we need to accept Christ as our only sufficient Savior. Hay gente que vive de la manera que quiera vivir. Because some people want to live the way they want to live. Saben que hay Dios. They know there's a God. Cuando, mire, cuando hay gente que cuando digamos, se golpea una pierna, There's people that when they hurt a leg, su expresión dice, ¡ay Dios! their expression is, "Oh God," ¿Verdad? Si son educados, ¿verdad? if they're educated, of course. Si son malcriados, pues dicen otras cosas. If they're uneducated, they said other things. Pero saben que hay Dios. But they know there's a God. ¿Sí? Pero como no van a la iglesia, But since they don't go to church, no leen la Biblia, they don't read the Word, no saben lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. they don't know what God demands from each and every one of us. ¿Sí? Pero dije, he ahí la necesidad de aceptar al Señor como Salvador y suficiente, como Señor y suficiente Salvador. That's why I said that Christ is the only one that we need as a sufficient Savior. Pues la Biblia también dice que Él llevó todo el castigo por el pecado del creyente. Because the Bible also says that He bore all the punishment for all the sins. Usted y yo somos pecadores. We and you are sinners. Pero algo pasó glorioso cuando cuando estaban clavando al Señor en esa cruz. But something glorious happened when they were nailing Jesus on the cross. Sí. Y ahí estaba clavando él los pecados de toda la humanidad. While He was being nailed, all the sins were being nailed with Him too. De los pasados, Past, los presentes present, y los de y que hoy sería el futuro, ¿no? and the future, which would be now. Pero Primera de Pedro 2:24 dice, 1 Peter 2:24 says, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. 1 Peter 2:24 says, "He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you are healed." Todo buen padre está interesado en corregir a su hijo Every good father is interested in correcting his child de la manera más correcta. in the most correct possible way. La corrección, amados hermanos, es para reformar. Correction is for reform. No es enviada nunca como un castigo, porque esta corrección procede de amor. It is never sent as punishment because it comes from love. Cuando Dios está disciplinándonos, That's why when God is disciplining us, es porque Él nos ama. it's because He loves us. Pero ¿cuántos de nosotros disfrutábamos cuando nuestros padres nos estaban disciplinando? How many of us do we enjoy when our parents are disciplining us? Quédate ahí quieto porque hoy te voy a dar 3. Stay still or I'm gonna hit you 3 times. Y si te moves te caen 2 más. And if you move, you get 2 more. Bueno, es lo que a mí me decían. Well, that's what they used to tell me. ¿Sí? Pero, y verdad, a veces nosotros padres hasta agarramos envión así, ¿verdad? Sometimes our parents even Nos inclinamos así. Y ¡pam! El primero. and they hit us once. Porque te amo, hijo. ¡Pam! El segundo. Because I love you, son, and they hit you again. Y no te movas porque te caen 5. And don't move again because you get 5 more. Pero ese es el amor de un padre. But that's the love of a parent. Porque no queremos, dije al principio, no queremos ver a nuestros hijos allá encerrados en la cárcel. Like I said in the beginning, we don't want to see our children in jails. Cuando oramos por ellos, decimos, Señor, este es tu siervo, tu sierva. When we pray to them, we say, "This is your servant or your servant Que tú nos has permitido tener. that you have permitted for us to have." Y
y aunque anden fuera muchas veces, even though sometimes they're outside. por la fe los declaramos que son siervos de Dios. Through faith, we declare them servers of the Lord. ¿Sí? Pero tuvieron que ser disciplinados. But they have to be disciplined. Y es lo que Dios hace con nosotros también. And that's what God does with us also. Pero congregación, quiero que sepan que es por amor. But congregation, I want you to know because it's out of love. Porque Dios nos ama. Because God loves us. Es por eso que Dios está apasionadamente ansioso por perdonar. That's why God is passionately eager to forgive. Dios tuvo que esperar toda una generación, 70 años, God had to wait a whole generation, 70 years, para que su amada Judá saliera de ese cautiverio. for his beloved Judah to come out of that captivity. Si alguien aquí se encuentra cautivo, If anybody here feels captive, preso, imprisoned, quiero que sepas, primeramente, I want you to know that first of all, que Cristo te ama. that Christ loves you. Y solo Él tiene el poder para romper cualquier tipo de cadena. And only He has the power to break every chain. Solamente Él. Only He. Segundo, Second, es que no existe pecado que Jesús no pueda destruir. that there is no sin that Jesus cannot destroy. ¿Por qué? Porque ya los cargó por nosotros sobre Él y los clavó en esa cruz. Because He already bore them for us and Himself and nailed them to the cross. Todo lo que yo y usted hacemos en el Señor es por fe. Everything you and I do in the Lord is by faith. Y todo lo que tenemos que hacer es creer. And all we have to do is believe. Creerle a esta palabra, hermano. Believe this word. Mire, hay un poder Listen, there is a power en la palabra de Dios in the word of God. que cuando la unimos con la fe, That when united sí, with the faith, cosas suceden. things start to happen. Pero esas cosas no se originan aquí en la tierra. But those things don't originate here on earth. Esas cosas se originan en el corazón de Dios. They originate in the heart of Porque God. Dios te ama. Because God loves Porque you. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Because God has a purpose for each and every one of us. Y es llevarnos al cielo. And it's take us to heaven. ¿Sí? Dios no quiere, mire, es más, Dios no quiere que este mundo esté cautivo. Well, even though God doesn't want this world to be captive, Y es por eso que Él mandó a su amada iglesia that's why He sent His beloved church para que prediquemos este evangelio. to preach this gospel. ¿Sí? Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a abrir nuestra boca. And we have to ask God to help us to be able to open our mouth. Porque, con respeto a los futbolistas, ¿verdad? On behalf of the soccer players, Cuando meten el gol, me abren hasta la boca así de grandota, ¿eh? because when somebody scores a goal, they open their mouth this big, Y sacan todo el aire posible. and all the air comes out Porque están apasionados con su equipo. because they're passionate about their team. Pero donde realmente tenemos que abrir nuestra boca But when we really need to open our es mouth, para predicar el evangelio de la palabra de is to Dios. preach the word of God. Para que toda esa gente que está cautiva So all these people that are captivated salgan de esa cárcel en la cual se encuentran. can come out of that prison that they're in. Me acuerdo cuando este famoso evangelista Jimmy Swaggart I remember when this famous evangelist, Jimmy Swaggart, cayó en adulterio con una prostituta. fell into adultery with a prostitute, Un gran hombre, a great man, un gran siervo de Dios. a great server of the Lord. Es más, hace unos meses atrás estaba viendo en YouTube uno de sus cultos. Actually, a couple months back, I was watching on YouTube one of his services, Y este hombre estaba cantando una canción bien sencilla. and this man was singing a very simple song, Aleluya. Hallelujah. Y esa canción que él estaba cantando tocó mi alma. And this song that he was singing touched my soul, Y comencé a llorar. and I began to cry. Y no era una canción donde había muchas estrofas. And it wasn't a song with many Estrofas. Strophes. Verses. verses. Solamente aleluya. All he said was Hallelujah. Aleluya. Yo no, usted sabe esa canción. You've heard that song before. Pero este hombre se descuidó But this man strayed y pecó. and he sinned. Pero lo glorioso de esta historia But the glorious of this story, es que este hombre se arrepintió that he repented porque era un siervo de Dios. because he was a servant of the Lord. Y él comenzó a recitar las palabras que están en el libro de San Lucas 15:21 acerca del hijo pródigo. And he recited the words of the prodigal son in Luke 15:21. Y en 15:21 dice que el hijo pródigo le dijo a su padre: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 15:21 says, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Porque estamos en esta carne Because we are in this flesh, y porque todavía no hemos sido glorificados. and because we haven't been glorified yet, Estamos expuestos a pecar. we are exposed to sin. Y es por eso que el consejo constante de un pastor a su congregación That's why the constant thing that the pastor says to his congregation es, amados, no nos desconectemos del Señor. is not to disconnect from the Lord. Porque, y como siempre les he dicho, Because like I've told you many times, aquí el único grande Dios. the only great one is God. No hay, el único grande Dios. The only great one is God. Y si usted o yo me descuido, And if you and I stray, podemos caer en cualquier clase de pecados. we can fall in any type of sin. Y solamente Dios nos puede restaurar. And only God can restore us. Y lo que le pasó a este evangelista, And so what happened to this evangelist, ¿sí?, fue una completa restauración. it was a complete restoration. Porque Dios amaba a su hijo. Because God loved his son. Y Dios te ama a ti también. And God loves you too also. Y Dios me ama a mí también. And God loves me also. Y si yo me arrepiento, And if I repent, Él no va a dejar que yo vaya al infierno. he won't let me go to hell. ¿Sí? Cristo está apasionadamente ansioso por perdonar nuestros pecados. Christ is actually waiting to forgive our sins Porque Él nos ama. because he loves us. Y no importa quién eres It doesn't matter who you are o lo que hayas hecho, or what you have done. Dios te quiere restaurar. God wants to restore you. ¿Sí? Hay gente que le gusta vivir del pasado Many people like to live from the past, y no podemos vivir de los recuerdos. and we can't live of remembering. Tenemos que vivir del presente que Dios nos ofrece. We have to live of the present that God offers us, Un presente de restauración. a present of restoration. Porque hay un futuro glorioso preparado ya para cada uno de nosotros. Because there's a glorious future prepared for us. El libro de Romanos capítulo 3 In the book of Romans, chapter 3, dice la Biblia que en ese capítulo que no hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. it says that there is no one righteous, not even one. ¿Sí? Pero los que hemos creído, But those who have believed, en el capítulo 5, versículo 1, chapter 5, verse 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. it says that we have been justified by faith and therefore have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, Dios nos declara justos So God declares us righteous por la fe. through faith. Y al declararnos justos por la fe, And by declaring us just through faith, y nosotros aceptar esa justicia, by accepting that justice, entonces lo que produce en nosotros es esa paz interna what produces is that internal peace con Dios. with God. Porque sabemos que Dios realmente nos ha perdonado. Because we know that God really has forgiven us. Y ese espíritu del diablo de la culpa And that spirit of guilt, tiene que salir huyendo. it has to run away. ¿Sí? Y como hijos de Dios, Like sons of God, nos ha dado las herramientas para desarmar todo aquello que el enemigo quiera en contra de nosotros. He has given us the tools to take apart anything that the devil has sent against us. Si te has arrepentido, If you have repented, Dios te declara justo God declares you righteous solo porque has creído en Jesús. simply because you have believed in Jesus. ¿Puede pensar en lo que le acabo de decir? Can you contemplate in what I just told you? Solo porque hemos creído en Jesús. Just because we have believed in Jesus. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, When we sin and we repent, Dios nos declara justos. God declares us righteous. ¿Habrá un juez sobre la tierra que pueda hacer eso? Can there be a judge over earth that could do that? Si un criminal
comete algo If a criminal commits any crime y va ya al juzgado, and he goes to the judge, a la corte, to the ¿sí? court, Tiene que recibir un merecido castigo he has to receive justice porque es culpable. because he is found guilty. El juez no le va a decir, ¿sabes qué? Maté hasta 20, quedas libre. God's not gonna, or the judge is not going to tell him, you killed 20, you're free to go. ¿Sí? Pero este Dios al cual usted y yo servimos, But this God that we serve, en su justicia divina, in his divine justice, dice que si nos arrepentimos, says that if we repent, ¿sí? Y aleluya, somos justificados that we are justified solo por creer en Jesús. just by believing in his Son. Le repetí este verso como 4 veces I repeated this verse like 4 times para que se lo aprenda de so memoria. you could remember it. Cuando se vaya a abrir la Biblia y se lo aprende de memoria. When you go home, you could think about it. Pero concluyo con esto. And I conclude with this. Romanos 6:23. Romans 6:23. Y este que todo el mundo se lo sabe de memoria. And everybody knows, everybody has this text memorized. Pero dice, porque la paga del pecado es muerte. Sí, porque tienen que haber consecuencias. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Siempre habrán consecuencias cuando pecamos. There will always be consequences when we sin. Pero hay un regalo glorioso y es la vida eterna con Jesús. But there is a glorious gift, and that is eternal life with Jesus. Cuando aceptamos el perdón de Dios. When we accept God's forgiveness. Por eso es que Cristo vive apasionadamente ansioso por perdonar nuestros pecados. And that's why Christ lives passionately eager to forgive our sins. Póngase de pie. You may stand up. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, porque aunque no habíamos nacido en ese tiempo, Señor, tú ya habías pensado en nosotros. Y tenías, Señor, una iglesia preparada, Dios glorioso, para estos últimos días. Sí, todo lo que esté en tu palabra ya se cumplió y hay profecías que están por cumplirse. Pero tu palabra dice, Señor, de que estos son tiempos peligrosos. Tiempos en los cuales si el enemigo puede, va a engañar inclusivamente, Señor, a tu pueblo escogido. Pero, Señor, en esta preciosa tarde te pedimos, Señor, que nos guardes. Que nos guardes, Señor, de no caer, Señor, en desobediencia. Que nos guardes, Dios Todopoderoso, aleluya, a hacer tu voluntad siempre, Señor. Dios glorioso, que te busquemos, Señor, con humildad, glorioso Dios, aleluya, que te busquemos, Señor eterno, de una manera, Señor, que tú te agrades a nosotros. Señor, que cuando pequemos, Señor, pues sepamos reconocer, como reconoció, Señor, este hijo que estaba ya en 15:21, Señor, de Lucas. Y glorioso Dios, tú puedas, Señor, recibirnos como este padre lo recibió. Dice que le recibió con traje, le dio anillo, mató al becerro más gordo, hizo fiesta, Señor, solo porque su hijo pródigo se había arrepentido. Señor, en esta preciosa tarde, Dios mío, con todo nuestro corazón te pedimos perdón si te hemos ofendido. Señor, porque no es que si te hemos ofendido, te ofendemos todo el tiempo, Señor. Porque a veces, Dios glorioso, pues andamos, Señor, y nos descuidamos, y cuando venimos a reaccionar, Señor, ya hemos hablado, o hemos visto, o hemos hecho. Pero, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Por ese Espíritu Santo que, Señor, redarguye nuestro ser, mi Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque
Tú dijiste en tu palabra, Señor Jesús, antes de ascender al cielo, que no nos dejarías solo, que dejarías otro consolador para que estuviera con nosotros. Espíritu Santo, te adoramos en esta preciosa tarde. Bendecimos tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Dios soberano, Padre eterno, porque tú eres ese Dios justo. Merecíamos la muerte, Señor. Pero, Señor, en vez nos diste a tu Hijo amado Jesucristo. Y a través de Él, Señor, la vida eterna. Para todo aquel glorioso Dios que quiere aceptarla. Para todo aquel glorioso Dios que cree en lo que este libro santo y vivo dice. Palabra eficaz. Palabra poderosa. Palabra, Señor, que continúa cambiando los corazones, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, siga orando. ¿Quién es Sergio Salcedo?